Vida de terror. El libro negro. Hola, este es mi primer relato, así que trataré de contarlo lo mejor posible. Mi nombre es Rogelio, tengo 33 años. Hoy vivo en el pueblo con mis padres. Anteriormente vivía en la ciudad. Ahí tuve el evento más triste y más perturbador de mi vida. Siempre fui una persona que decía que cuando viviera, viviría sola. Tenía muchas ganas de superarme y mis padres estaban de acuerdo. Me apoyaron en todo lo que pudieron. Así que concluí mis estudios y me gradué como abogado. Para ese entonces me iba bien. Empecé a tener trabajo y el dinero me sobraba. Era un sueño cumplido, así que me mudé a la ciudad. Ahí estuve viviendo por 2 años. En ese entonces tuve una muy buena racha. Tenía clientes y había ganado 2 casos, además de todas las personas que me buscaban para arreglar papeles. Me sentía excelente. Nada podía salir mal. Hasta que un día llegó un señor de 45 años, de nombre Roberto, pidiéndome ayuda. Me decía que quería demandar a su esposa porque se había separado y ella le había impedido ver a sus hijos. Así que le dije que sí, que me explicara el por qué se habían separado. Él me dijo que ella era muy controladora y muy enojona, que varias veces la mujer la había corrido de la casa y luego le pedía perdón y él regresaba, además de que ella le quitaba todo el dinero que ganaba. Así que así empecé. Puse cartas en el asunto y empezó la demanda. Él me dijo claramente que cuando empezara la demanda, él no la quería ver a los ojos, pues le daba mucho miedo, mas no entendía el por qué. Era como ver a un niño que le tenía miedo a la oscuridad. Cuando empezamos a ir a la corte, entendí el por qué el señor no quería verla. La señora era muy vulgar. En ocasiones me agredía verbalmente y agredía a su ex esposo. Tenía una mirada horrible y muy poca higiene. Al interrogar a los niños, estos no decían nada. Se quedaban callados. No soltaban ni una palabra. Me imaginé que la señora los había amenazado. Así que con el afán de reunir más pruebas, fui a la colonia donde vivía Roberto. Él se negó a acompañarme, así que fui solo. Pregunté a varias personas y todas me decían lo mismo. Decían que la señora traía de su puerquito a su ex esposo, que lo trataba muy mal y que además se decía por toda la colonia que la señora tenía fama de bruja. Eso sí me sacó de onda. Así que fui al departamento de Roberto a decirle que si era cierto todo lo que se decía de su ex esposa. Él no negó nada, sino que todo era cierto. Entonces hizo una pausa. Me dijo que tenía miedo. Yo le respondí, ¿miedo a qué? A que ella tome represalias. Ella no es buena persona, siguió diciendo. Hay ocasiones en que la escuchaba hablar con algo más que no era una persona. Todo eso me hacía pensar muchas cosas. Al principio pensé que era una broma, pero Roberto me describía todo con mucha seriedad. Él estaba hablando en serio. Me dijo que la razón por la que se salió
fue porque un día vio a sus hijos con su mamá en un altar, prometiéndole su alma. Eso fue la gota que derramó el vaso. Así que él se los quitó y trató de salirse con ellos, pero ella se lo impidió. Así que salió él solo, pero quería a sus hijos con él, porque sabía que corrían peligro con ella. Todo eso me parecía sacado de un libro de terror. No podía creer lo que ese hombre me estaba diciendo, así que le dije que estaba bien, que le creía, aunque por dentro dudaba mucho de la veracidad de sus palabras. Así que antes de irme le pedí que me diera un vaso con agua. Así que él se fue a la cocina por él. Fue ahí donde vi un libro de color negro que estaba frente a su televisión. Me acerqué por curiosidad, pues a mí me gustaba mucho leer y quería saber el nombre de ese libro. Pero este no tenía nombre. Solo era un libro de color negro. Aunque lo abrí, en la primera página lo único que decía era Roberto, y en cada una de las demás páginas tenía escrituras en latín y símbolos al parecer demoníacos. Tomé el libro y lo puse en mi maleta. Quería saber qué era ese libro. Roberto me dio el vaso con agua y me apresuré a tomarlo y me despedí. Al llegar a mi casa me puse a investigar más sobre los signos que venían en el libro, y lo que encontré fue que los signos se debían a un tipo de ritual que las brujas hacían para hacer algún maleficio a alguien. La pregunta era, ¿por qué Roberto tenía ese libro? No quise indagar más. Como ya era tarde me apresuré a bañarme, cenar algo y me dormí. Al día siguiente desperté, busqué el libro por todas partes y no lo encontré. Recordaba que lo había dejado en una mesa de mi escritorio, pero no estaba, así que salí sin él y me dirigí a la casa de Roberto para seguir con lo de la demanda. Al llegar él estaba un poco asustado. Al verme cambió su semblante un poco. Me recibió y lo que me dijo me sacó de órbita. Me dijo que ya no quería seguir con la demanda. Me dio las gracias por todos mis servicios. Yo me saqué de onda, pues íbamos muy bien. Casi ganábamos el caso y eso fue lo que le dije. Él no dijo nada, mas yo estaba seguro de que algo había pasado. Le dije que lo pensara muy bien. Habíamos llegado muy lejos y estábamos por ganar, así que hice hasta lo imposible para convencerlo y lo logré. Me dijo que estaba bien, que lo iba a hacer. Entonces me invitó a desayunar y nos sentamos juntos en la cocina. Todo estaba bien, estábamos platicando todo sobre el caso hasta que encima de uno de los platos vi que allí estaba un libro negro, pero era igual al que yo me había llevado a mi casa. No sabía cómo reaccionar, así que disimulé como pude y lo tomé cuando Roberto se distrajo. Después de platicar un rato con él me despedí. Ya en mi auto abrí el libro y sorpresa, el libro no solo se parecía, era el mismo libro que yo me había llevado. Pero ¿cómo era eso posible? Mi primer pensamiento fue que quizás Roberto había entrado a mi casa y lo sacó, pero era imposible. ¿Cómo haría algo así mi cliente? No quise hacerme más preguntas y regresé a tocar su puerta, y nadie me abrió. Toqué varias veces y nada, así que entré solo. Busqué a Roberto y él estaba ahí. Seguía raro, en la cocina, pero estaba mirando hacia la ventana. Yo le hablé y él no respondía, aunque trataba de hablar con él, pero era como si no estuviera en este mundo.
Solo miraba hacia la ventana. Le seguí hablando hasta que por fin reaccionó y se puso a llorar desconsoladamente. Era como ver llorar a un niño de 4 años. Me repetía: no quiero que me lleve, Señor, no quiero que me lleve. No entendía a qué se refería. Cuando logré tranquilizarlo, le pregunté qué sucedía y él me decía que nada, que todo estaba bien, mas su semblante decía otra cosa. Entonces le pregunté por el libro y él se lo quedó mirando. Me dijo que no sabía de qué hablaba, que él jamás había visto ese libro, incluso que él ni siquiera leía. Yo le dije que un día anterior lo había encontrado en su casa y me lo había llevado, y que al día siguiente lo había encontrado en su casa nuevamente. Así que le pregunté por qué se había metido a mi casa. Él negó rotundamente todo. Me dijo que cómo era posible que dudara de él, y me corrió de su casa con todo y el libro, y me dijo que ya no seguiría con la demanda. Yo también salí furioso de su casa y me fui a la mía. Metí el libro en mi maleta y me dirigí a mi casa. Al llegar intenté buscar el libro y sorpresa, el libro ya no estaba. Lo busqué por todos lados del auto, pero no apareció nada. Así que pasé todo el día solo pensando en dónde se pudo haber caído ese libro. Y a las 2 de la mañana recibí una llamada. Era de la policía, que me había dicho algo que me movió el piso. Me dijo que Roberto, mi cliente, había sido encontrado sin vida en su departamento. Así que fui de inmediato. Al llegar entré a la casa y lo que vi me llenó de horror. Había sangre por todos lados, en las paredes, en la cocina, en las escaleras y en el techo. La policía me dijo que como él era mi cliente debían de hacerme unas preguntas, a lo que claro no me negué. Les dije todo excepto lo de la supuesta bruja que era su ex esposa. Miré todo a mi alrededor. Me mostraron su cuerpo para comprobar que sí era él y efectivamente era Roberto. Su cuerpo estaba hecho pedazos, estaba lleno de rasguños como si fueran garras. Le habían cortado la lengua y por si fuera poco no tenía ojos. ¿Qué le había pasado a ese pobre hombre?, me pregunté. Caminé un rato por la casa hasta que entré a la cocina y para mi sorpresa, ahí estaba el libro negro. Mi cara se llenó de miedo, así que lo tomé y lo escondí. Le dije a la policía que cualquier cosa que necesitaran estaría a su disposición y me retiré. No lo podía creer. ¿Cómo es que el libro se cambiaba de un lugar a otro? Así que me fui. Cuando llegué a mi casa lo saqué y al abrirlo, la primera página, me sorprendí. Todo estaba igual excepto que el nombre de Roberto ya no estaba. En su lugar decía Rogelio. Pero ¿por qué ahora decía mi nombre? Me llené de miedo y horror. Así salí al patio y me apresuré a quemar el libro, algo que debía hacer desde la primera vez que lo vi. Salí corriendo de mi casa y hablé con mis padres. Les dije que estaría en el pueblo en la mañana siguiente. Ellos me preguntaron por qué y yo solo respondí que iría, que no hicieran más preguntas. Tomé lo que pude de mi casa y salí con mi auto rumbo al pueblo que me vio crecer. Mas sin embargo en el camino, al tratar de tomar un cigarro de la cajetilla que iba a mi lado, toqué algo y levanté la mano. Era el libro negro. Mi cara cambió de inmediato al darme cuenta que tampoco iba solo. En el espejo se lograba ver a una persona sentada en la parte trasera del auto. Al levantar la mirada me di cuenta que era esa señora, la que estaba demandando.
Al verme me llené de miedo, pues sus ojos eran rojos y me veían con odio. Así que grité con todas mis ganas. Traté de frenar, pero los frenos ya no respondían y terminé chocando en una curva. Después de una semana desperté en un hospital. Tenía la cara irreconocible y a un lado de mí estaba mi madre, llorando por mí. Yo le pregunté que qué había pasado. Ella me explicó todo. Me dijo que ese día que yo les llamé me escuchaba muy alterado. Tan solo cuando colgué, un señor de nombre Roberto llamó de inmediato para decir dónde estaba y que había chocado. Y fue por eso que llegaron a tiempo por mí. Pero ¿cómo era eso posible?, pensé. Yo me tardé más de 1 hora en chocar después de que colgué. Además, Roberto ya estaba muerto. Yo había visto su cuerpo. De la demanda ya ni hablamos. Se retiraron los cargos y la señora se quedó con la custodia de los niños. Y no sé qué fue de ellos. Por mi parte me vine a vivir a mi tierra. Ahora me dedico al campo y estoy casado. Pronto tendré a un niño y aún por las noches sigo soñando con ese día, el día que casi pierdo la vida. Hoy en día no me queda duda de que esa señora es una bruja y que ese día también hubiera muerto si no fuera por Roberto. Estoy seguro de que quizás él fue quien llamó a mis padres del más allá. Si te gustó esta historia, ya sabes que puedes suscribirte. Esto fue Vida de Terror. Buenas noches.